Seguimos en CNN Radio Rosario, estamos en Consentido Común. Vamos a conversar ahora con el secretario de Transporte de la Nación, el doctor Diego Giuliano. Diego, ¿qué tal? Buen día, Marcelo Fernández, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Marcelo? Un gusto grande poder encontrarnos en la radio con vos. Igualmente, gracias por el tiempo, Por Diego. favor. Bueno, quería conocer un poco, Diego, cómo viene el proceso de la hidrovía, porque hay muchos comentarios dando vuelta, una situación de una licitación, no sé cuál es el término correcto, caída, suspendida, no sé qué, y ahora una que se viene aparentemente, pero en el medio hay una investigación judicial. Es todo un gran matete dentro de algo que es muy importante para toda nuestra zona. Quería conocer un poquito en qué punto estábamos, Diego, si es tan amable. Es muy clara el análisis que haces en este sentido. Hidrovía en realidad es el nombre de una empresa que tuvo una concesión durante más de 30 años en la vía navegable troncal. Ustedes saben que esa concesión fue prorrogada en distintas oportunidades, sí, y que este año vencía. La decisión del presidente Fernández, del ministro Guerrera, ha sido justamente la no prórroga y la de establecer un modelo de concesión distinta a la que estaba contextualizada en otro tiempo, donde había normas ambientales distintas, donde había diferentes incluso intervenciones de las provincias en el mismo tema, con lo cual la decisión fue una especie de fuelle, una especie de ventana que se abrió de adjudicación a la Administración General de Puertos, que es un organismo nacional, del mantenimiento de todo lo que es la vía navegable, hasta tanto se haga la licitación. Primero se denominó corta, Marcelo, sí, una licitación de un año, que es el tiempo que el decreto presidencial plantea como de transición, un año. Esto vence a finales del mes de septiembre. Y luego sí, la constitución de un nuevo modelo de hidrovía, que es la del ente nacional, con sede en la ciudad de Rosario, y con la participación de las 7 provincias costeras. ¿En qué momento estamos? Estamos en la licitación corta, estamos en el momento en que la Administración General de Puertos se hace cargo de esa ventana, de ese fuelle, y que comienza el proceso licitatorio de un año. Y ahí aparecieron estas situaciones, estas dificultades que vos planteás también, es decir, ahí aparece una licitación que tiene 4 oferentes, que en la precalificación queda solamente uno, y el análisis del Ministerio de Transporte fue, bueno, si hay solamente una oferta precalificada, no nos parece que haya opción de decidir en mejores condiciones de comparación, con lo cual se declaró desierta la licitación y se empieza de nuevo el proceso. Mientras que eso sucede, continúa el mantenimiento de hidrovía, el funcionamiento de todo lo que significa la vía navegable troncal en los términos de la Administración General de Puertos. Esa es la situación resumida, muy sintética. Luego, por supuesto, hay cruces, hay opiniones en el Parlamento, hay intervenciones de la CIGEN y de la Fiscalía Federal, y esto, bueno, ese es el proceso que hoy está llevando adelante AGP. Sí. Nosotros tenemos mucho interés con el ministro Guerrera en que se constituya el ente de hidrovía, porque esto es una decisión importante. Ahí tenemos un órgano que va a llamar a la licitación larga, es decir, se va a hacer cargo de todo el sistema, que tendrá probablemente 15 o 20 años. Uh-huh. Diego, y en ese ente que se tiene que terminar de constituir y que está ahora en tratativa de constitución, digo, ¿quién va a ocupar cada lugar? Rosario no tendría que tener más peso, porque el ente de control y gestión de la vía navegable tiene sede en Rosario, está muy bien, pero la provincia de Santa Fe y la ciudad de Rosario no tendría que tener más peso del que aparentemente va a tener en este organismo que se está formando para marcar la letra fina de la licitación larga. Yo veo que nos estamos quedando un poquito afuera, que tenemos, sí, que estamos,
pero que estamos en paridad de peso con otros que tienen menos influencia y menos, sí, pueden ser provincias costeras, sí, pueden tener los derechos, pero el peso relativo que tienen los puertos de Rosario y en lo que se llama hidrovía, bueno, me parece que se está quedando un poquitito afuera. Es mi sensación, es mi impresión, admito otras opiniones. No, yo creo que es un análisis que tenemos que hacer y que vamos a hacer seguramente cuando el sistema opere desde el ente nacional, ¿no? A ver, es cierto que hay 7 provincias costeras y Santa Fe es una. De las 7, tiene voz y voto. Imagínense que antes de esto, antes de esta decisión, las provincias no tenían ni voz ni voto en esto. Sí. Lo que pasaba en la vía navegable troncal era algo que apenas durante 30 años, muy pocas veces, salvo periodismo especializado como el tuyo, trataba. Sí. En verdad, era una cuestión que se sabía casi nada, muy poco, y le diría, también caían sobre esa concesión diferentes sombras y planteos. Hoy en día el proceso es completamente distinto. Estamos hablando de 7 provincias que tienen voz y voto, estamos hablando de otros 8 integrantes del Ministerio del Transporte. El Ministerio del Transporte tiene 3 integrantes, pero también está la Cancillería, también está el Ministerio de Medio Ambiente, porque también está el órgano consultivo que va a tener, ojalá, sede en el Consejo Municipal de Rosario. El órgano consultivo de hidrovía, con otros ministerios. El Consejo Municipal ofreció su recinto para eso, y a nosotros nos pareció muy bueno. Bien. Con lo cual, estamos en ese trámite, en ese trayecto. La provincia de Santa Fe, claro que tiene una posición, yo diría, central en el tema vía navegable. ¿Por qué? Porque ahí tiene sus 20 puertos, entre públicos y privados, o sea, puerto público, puertos privados. Claro que ahí tenemos el 80% de las exportaciones del país. Claro. Claro que esto es así. Pero me parece que en un ente paritario, como va a ser, democrático, y también, por supuesto, federal, porque por primera vez las provincias van a opinar sobre algo que antes no podían ni hablar. Creo que vamos a hacer todo fuerza para que Santa Fe tenga ese protagonismo. Dependerá también de quiénes son sus referentes, sus representantes. Por lo menos en el Ministerio de Transporte, yo se lo decía en algún momento a mis amigos de Santa Fe, distintas personas que me consultaban sobre esto. Bueno, el Ministerio de Transporte hoy tiene también un lugar, la provincia de Santa Fe, que es el que me toca a mí. Claro, sí. Siempre, aprovechamos esa circunstancia, por supuesto. Yo siempre agradecí que, no por mí, sino que hayan tenido en cuenta Santa Fe en un área estratégica como la Secretaría de Transporte, que tiene los 4 modos del sistema de transporte argentino. Entonces, ojalá podamos tener ese protagonismo. Yo comparto la preocupación, pero también comparto que el protagonismo vendrá de las mujeres y los hombres que protagonicen la representación de Santa Fe. Uh-huh. Digo, cambiando de tema y cambiando de transporte y hablando un poquito del transporte aquí en Rosario, que viene un poquito complicado, está la salida de una empresa importante mendocina, pero lo que está atrás de todo esto siempre es el tema de los subsidios. ¿Cómo está ese punto que por momentos se pone más tenso, por momentos parece acomodarse cuando fluye un poco más la plata, pero siempre hay una situación de fondo que no termina de resolverse? Estoy hablando del transporte urbano de pasajeros, ¿no? Sí. Bueno, es importante esto rápidamente, ¿no? Nosotros nos encontramos con una fotografía y yo trato de no mirar siempre para atrás porque no alcanza. Pero también es cierto que hay que definir que nos encontramos con una fotografía en donde el subsidio al interior del país se había prácticamente eliminado en el 2018. ¿Y por qué? Porque la competencia nacional sobre el transporte es la interjurisdiccional, es decir, la que va de una provincia a la otra, sí, o la que va de la ciudad autónoma a la provincia de Buenos Aires, porque cruzan. Eso es interjurisdiccional, eso es federal. El transporte de interior está administrado, gestionado, ordenado y controlado por las propias ciudades y por las propias provincias. De todas maneras, desde el año 2001 tenemos una política de subsidio al transporte del interior
que se eliminó en el 2018 prácticamente. Con lo cual lo que hemos hecho en los primeros tiempos es triplicar el subsidio al interior, y se ha hecho, 2019-2020, se triplica. Luego, este año que nos quedamos sin presupuesto nacional, por lo que todo el mundo sabe, ¿no?, que no fue aprobado por la oposición en la Cámara de Diputados, hemos llegado al 60% más de aumento de ese subsidio. Es decir, sin presupuesto, en el medio de una situación financiera y de pandemia muy complicada, ahora en este año lo aumentamos 60%. Y tanto estamos gestionando que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en verdad reciba esas 32 líneas de transporte que consumen la mitad del presupuesto federal y que son exclusivas de la Ciudad de Buenos Aires. Tienen origen y destino en la Ciudad de Buenos Aires. Eso es 14. Diego, pero ¿y a dónde vamos o a dónde queremos llegar? Es decir, ¿cuál es el modelo al que queremos ir? Porque yo creo que vamos tapando agujeros, me da la sensación. Ojo, puede ser que el transporte termine siendo totalmente subsidiado, un modelo. Otro modelo es que esté pago solamente por los que viajan. Puede haber un modelo mixto, pero no me queda claro a dónde quieren ir. Yo estoy hablando por Rosario, no sé el resto de la plaza del interior, pero ¿a dónde se quiere ir con el transporte urbano en general? Con el transporte urbano tiene un sentido social muy profundo y en el mundo entero tiene un gran componente de subsidio. En todo el mundo, en los países incluso de mayor desarrollo. ¿Por qué? Porque es un transporte que tiene un sentido social, porque permite que el auto particular sea por lo menos disminuido, porque descongestiona, porque tiene una versión más ecológica y hay todo un trabajo de eso. Es decir, lo que yo te estoy enumerando, Marcelo, es parte de un plan. Ese plan es que lo que tiene que ver con el interior del país, lo que tiene que ver con todas las ciudades que no son la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el AMBA, ese transporte tenga un aporte del Estado Nacional en todos estos objetivos. Por eso queremos llevar la SUBE, y la SUBE trasladando a la mayor parte de ciudades, y vamos a trabajar para que la SUBE esté en Rosario también. Es decir, queremos darle trazabilidad a ese subsidio. Es un subsidio que en el ámbito nacional es simple de analizar porque tiene la trazabilidad de la tarjeta SUBE. Se subsidia al pasajero, no a la empresa. Yo sé cuántos pasajeros hay, en cuántos micros, en el ámbito de las provincias esto depende de cada provincia. Con lo cual la SUBE nos va a permitir tener un análisis completo. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Pero el gobierno nacional o el Estado nacional, sea este gobierno, los que vengan para adelante, ¿va a meterse definitivamente en el transporte urbano de las ciudades, por lo menos las más importantes del interior? ¿O es una asistencia momentánea hasta que cada uno se acomode al sistema que quiera? Subsidio provincial, subsidio municipal, mixto, no sé. ¿Qué rol le toca al gobierno nacional de acá para adelante en los transportes urbanos, por lo menos de las ciudades más importantes? Sí. Bueno, hoy es un reclamo en todo el país. Si uno analiza lo que plantean los gobernadores, el gobernador Schiaretti, el gobernador Zamora, el gobernador de Jujuy, el de Corrientes, nuestro mismo gobernador Perotti, hoy están planteando equidad en los subsidios porque el resultado concreto de esa política de transporte que eliminó los subsidios del interior fue que el ciudadano de Santa Fe o el de Salta paga 60 pesos o 70 y el de la Ciudad Autónoma paga 18 pesos. Esa es la brecha que generó esa política, a mi entender, errónea en materia de transporte. Y sobre todo porque engancharon a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el subsidio nacional cuando tiene colectivos que son como los de Santa Fe. Entran y salen dentro de la provincia de Santa Fe. Entonces, sin embargo, los engancharon al subsidio nacional. Y eso provocó esta brecha. Esta brecha tenemos que superarla, Marcelo. No se hace de un día para el otro, esto es muy difícil. Una vez que se comete semejante, digamos, diferenciación, necesitamos reparar esto. Por eso iniciamos varias medidas. La primera, triplicar el subsidio, este año aumentarlo al 60%. La segunda, pedirle a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se haga cargo de su línea de transporte. Son parte de una política, de un diseño que va hacia una mayor equidad, que no se hace de un día para el otro, es verdad, pero que hay que empezarlo.
Sí. Y creo que nosotros empezamos esa tarea. Bien, Diego, ha sido muy amable como siempre. Un saludo cordial y muchas gracias. Un gusto siempre hablar con vos, con tu audiencia, y te mando un saludo a vos, al equipo. Muchísimas gracias. Gracias, Diego, adiós, hasta luego. Bueno, hemos conversado con Diego Giuliano, el secretario de Transporte de la Nación. Tenemos allí en el equipo nacional, tenemos un rosarino. Bueno, hidrovía y transporte urbano de pasajeros, dos temazos que están ahí dando vueltas en una nebulosa.